Este programa es presentado por CG Dentist Orlando, Be Natural Aesthetics, nuestra reina latina, Elio Vázquez, Immigration Attorney Team, Miss Latin American USA, Property Management of Florida, Project 24 Academy, The Content Room, Global Lead, Alpha Accidents Advisors, Sulher Vivas Studios, Libertad Vida Beauty. Apagones, millones desaparecidos y ahora 5.000 millones que se piden para empresas básicas. Mientras tanto, se pagan honorarios de los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y Diosdado Cabello llama a inversionistas a apostar por el país. De eso y más hablaremos hoy aquí en Súbele al Show. Yo soy Ivana Lo Mónaco y de inmediato les presento a nuestro amigo, ya familia de esta casa de EBTV, Roberto Casirán, el irreverente Junior 2, bienvenido. Gracias, ¿Cómo estás? gracias. Una vez más aquí en el canal. Así es, ya eres parte de esta familia. Las noticias son constantes, son rotativas todas las semanas en Venezuela. Mío, pero esta gente no deja de sorprendernos. Jamás no va a dejar de sorprendernos. Siempre hay tela que cortar. Cuéntame, ¿por qué arrancamos? Arrancamos por la crisis eléctrica. Mira, crisis eléctrica, importante tema, porque recordemos de que Del Cielovina anunció una oportunidad el 17 de enero del 2026 que iba a aprobar unos fondos socialistas para mejorar el sistema eléctrico y del agua. ¿Okay? A su vez, anuncia que va a haber una deducción de las jornadas en cuanto al uso de electricidad. Exacto. Entonces, pues, si nosotros vamos al pasado, hemos visto cómo han despilfarrado el dinero los que han sido ministros de energía eléctrica y también los que han sido los presidentes de Corpoelec. Tenemos proyectos ambiciosos de termoeléctrica, Ivana, que nunca se terminaron. Pero comenzaron. Algunos comenzaron. ¿Y de cuánto estamos hablando? Mira, estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares entre todas, porque se estima de que aproximadamente fueron 40 plantas termoeléctricas que no se construyeron en todo el proceso desde Chávez hasta la presente fecha. Claro, y el país sigue con las crisis y con la gente, acostumbrándose, que lamentablemente la gente se acostumbra. Es lamentable. Tengo que aprovechar ahorita porque tengo 1 hora, 2 horas. Es lamentable que se hayan acostumbrado, pero lamentablemente están atados de manos, porque los responsables no somos los venezolanos, los responsables son los que han pasado por cada una de esas gestiones. Por supuesto. Tenemos a un Jesse Chacón, que lo tienen premiado en la Embajada de Venezuela en Asturias, una vez después que se haya robado el dinero. Anunció al inicio de su gestión como presidente de Corpoelec que si en 100 días él no cumplía con la responsabilidad que se le encomendó de mejorar el sistema eléctrico nacional, él se iba a renunciar. Y efectivamente renunció y se fue, pero se fue con gran cantidad de dinero de los venezolanos. Se fue acomodado, pues. Muy acomodado, pero entonces no lo meten preso, no lo investigan cuáles son los hechos de corrupción, pero sí a dar y lo premian para otra situación de que no presta para nada sus servicios. Exacto. Es el mismo tiempo que lo que hemos denunciado con la señora Yelisa Santaella, y también con la exministra de Salud, que se robó todo el dinero de los hospitales y se fue del país. Entonces tenemos... El otro día hablamos de ella. Sí, el otro día hablamos de ella. Tenemos 3 proyectos de parques eólicos importantísimos en Venezuela. El de La Guajira, el de Macanao, el estado de Nueva Esparta, y el de Punto Fijo. No se terminaron. ¿En qué año? ¿En qué año se construyeron? Esos fueron entre 2007 y 2012. Que debieron haberse puesto en marcha. Sí levantaron algunas torres, por supuesto, pero no están funcionando, no tienen ninguna función lo que hicieron. Es decir, el dinero que se invirtió, más de 700 millones de dólares para esos proyectos, que nunca se terminó. Embolsillados. Y es que ojalá fuesen embolsillados, es que no se ven por ningún lado. Tenemos una Contraloría que no verifica ni investiga qué es lo que está sucediendo con eso, o qué sucedió con esa situación, porque se supone de que como un funcionario público, cuando tú empiezas tu gestión y terminas tu gestión, tú tienes que firmar un documento que se llama declaración de... Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, una declaración que tú haces... ¿Declaración jurada? Declaración jurada de patrimonio, esa es la palabra. Esa declaración tú la haces al inicio y al terminar, porque tú tienes que demostrar con qué estás entrando, con cuántas casas entraste, con cuántos carros, cuántas cosas. Y cuando sales, lo mismo. Pero entonces, si tú ves Contraloría
que no se han construido las termoeléctricas, si no se terminó la represa de Tocoma, si no se terminó los proyectos eólicos, entonces tú ven acá, señor, usted me tiene que explicar dónde está el dinero porque no se terminó ese proyecto. Claro. Y entonces pasan los años y el pueblo venezolano es el que sigue recibiendo el impacto de toda esta situación de corrupción que existe en el país. ¿Cómo lo vemos? Con el racionamiento. ¿Por qué tú me tienes que racionar a mí? ¿Y por qué el venezolano tiene que decir, mira, vale, ven acá, tú tienes que arreglarme la luz cuando eso fue un problema que tuvo que ser resuelto hace mucho tiempo? Claro. Entonces, no buscan la raíz del problema. Exacto. Buscan es la situación que perjudica al pueblo venezolano. Porque ¿cuál es el problema realmente de la electricidad? Oye, que no se terminaron los proyectos, que se robaron el dinero. Que se robaron el dinero, porque si eso se hubiese invertido, definitivamente la situación estaría otra. El país tuviera, como todo el mundo, su luz 24 horas al día. Eso no debería ser, Ivana. Mira, lo peor de todo es que somos claridad para la calle, oscuridad para la casa. Resulta que en la época de Hugo Rafael Chávez Frías le donó a Nicaragua 3 plantas termoeléctricas. Se terminaron y están funcionando. A El Salvador, ante Nayib Bukele, le donaron también una planta termoeléctrica. Y así Haití, Barbados, Uruguay. Sí, porque para eso sí son bastante expertos en donar a los otros países del dinero de nosotros y nuestro país. Porque si nuestro país estuviera en perfectas condiciones, tú dices, bueno, chévere, vamos a donar. Pero primero cúrate en casa. Pero es que ni siquiera, ¿cuándo tú has visto que Nicaragua u otros países han donado algo para Venezuela? No, nunca. Eso no ha sucedido. Pero bueno, llegó Don Regalón de Hugo Rafael Chávez Frías y mira, ¿qué necesitas tú? Yo te ayudo. Mira, vamos al ALBA, el dinero va a salir de Venezuela, de la renta petrolera. Pero ¿y nosotros? ¿Cuándo pensaron en nosotros? No. ¿Cuándo era el pueblo venezolano que iba a sentir el beneficio de toda la renta petrolera? Sí. Cuando inició el gobierno de Rafael Chávez Frías, estaba el barril de petróleo a 120. Barril de petróleo en $120, ¿no? Éramos más ricos que Dubái. Más ricos que Dubái. Pero entonces nos conseguimos de que estos delincuentes, todos militares en su mayoría, porque, a ver, si no son ingenieros electricistas, si no son ingenieros en sistemas, si no son ingenieros civiles, ni ingenieros mecánicos, ¿por qué tú tienes a un militar en los puestos donde tienen que estar responsablemente cada quien que tiene que cumplir con su responsabilidad? Porque siempre meten a su gente, a su familia, gente que no está capacitada para eso. Y entonces meten a los familiares en el Ministerio Eléctrico, como Adrúbal Chávez, Argenis Chávez, estuvieron allí, metieron a Mota Domínguez. Mota Domínguez fue el último eslabón de la cadena de corrupción que hubo conocido en Corpoelec. Pero ¿qué decía Mota Domínguez? Aquí todo está bien. Entonces, si no salían con el efecto del niño. Entonces, él fue el que salió con el efecto de la iguana. Perfecto. O sea, la responsabilidad es de todos, menos de ellos. O sea, es absurdo totalmente pensar en que esta situación en Venezuela, con la crisis económica, ¿verdad? Con la crisis eléctrica que tenemos en la actualidad, oye, que sigan diciendo, ustedes van a recibir racionamiento, mientras que nosotros no investigamos quiénes se robaron el dinero. Wow, no, una locura. También tenemos, Roberto, 5.000 millones que solicitan para las empresas básicas. Háblame un poquito de eso, pero tenemos que ir a una pausa comercial. Al regreso, ya volvemos con más de Súbele al Show.